Hoy, Señor, estamos muy agradecidos contigo por tu cuidado, por tu celo, por la perseverancia en ese cuidado, por la perseverancia en ese celo, por la perseverancia en el amor. No un amor de ratos, no un amor que se apaga. Nosotros podemos apagar esa comunión contigo, lamentablemente, cosa que no es correcta, por supuesto, cosas que no debemos hacer, cosas que nos hace daño a nosotros. En eso meditaba el Señor, cómo tú no necesitándonos a nosotros, persistes porque tú no pierdes nada. Si nosotros nos apartamos de ti, tú no pierdes, no te disminuyes, no dejas de ser. Nosotros nos perdemos todo, tú nada. Y si ciertamente si nos apartamos de ti, si negamos tu nombre, lo perdemos todo. Y tú no pierdes nada. Tu perseverancia en buscarnos es amor. Es amor porque tú no miras hacia ti mismo. Es más, señora, en contrario a nosotros, que a veces, ¿cuántas veces no hemos hecho esto y decir, bueno, allá ellos se lo pierden y me desentiendo de las personas? Cometo este error de desentenderme de las personas porque me agarro de esto. Yo no pierdo nada, allá ellos. Y en ese sentido somos diferentes a ti. Ahora, también tú nos has enseñado, no es olvidar a las personas, pero tampoco insistir hasta donde no, sino luchar por ellos en el plano, porque tal vez nos rechazan, pero en nuestras oraciones ellos no dejan de estar. Asimismo, Señor, tú te apartas de nosotros cuando nosotros de ti nos apartamos, pero nos tienes presente. Y una evidencia de eso es que inmediatamente nos arrepentimos, contamos contigo. Tú no estás alejado mirando para otro lado. No estamos contigo, tú no estás con nosotros, pero tú sigues pendiente de nosotros, aguardando, sabiendo que habrá un día en que nosotros nos arrepintamos. Es más, tú ya lo sabes. Y tú incluso nos adelantas y después nos confirmas que tú sabías y que ya tenías preparada mesa para nosotros, ya tenías así como hiciste como nos mostraste a través de la parábola de él, que dijo que se perdió, se alejó, que despilfarró. Ya les tenían listas las vestimentas nuevas, el anillo nuevo, le tendrías todo nuevo, todo lo que tendrías para él en el día en que regresaría a ti. Señor, esto también evidencia también que por eso debemos estar muy agradecidos. Tú aguardas por nosotros. Tú no pierdes nada, tú no dejas de ser, tú no te empobreces, tú no pierdes gozo, tú no pierdes la esencia de lo que eres, tu propia naturaleza. Y ahí es donde el dolor es auténtico, porque tú teniéndolo todo te dueles de los que nos perdemos de ti y quedamos en nada, Señor. De los que nos alejamos de ti. Tú no necesitas salvación, tú eres salvador. De hecho, la salvación eres tú, Señor. Estar en ti, en tu presencia todo el tiempo. Y te duele que nosotros perdamos eso, esa presencia. Tú entendiendo lo perfecto. Y yo sé, Señor, y agradezco tu paciencia. Cómo tienen que soportar que ante la perfección inobjetable que tú ofreces, Señor, cómo versus esa perfección está nuestra imperfección y la comparamos contigo, Señor. Tú ves con misericordia cómo comparamos nuestros pensamientos con la verdad, nuestros planes con los tuyos, nuestras imperfecciones con tu perfección. Cómo menospreciamos tu plenitud por buscar lo que para a nosotros aparentemente es camino abundante, pero es camino de muerte porque nos aparta de ti. Nos aleja, nos impide estar contigo eternamente. Señor, gracias por esa paciencia. Gracias por ser quien tiene todo y precisamente teniendo todo, te compadeces de nosotros, desaventurados que sin ti no tenemos lo importante. No te tenemos a ti, Señor. Tú eres la respuesta, tú eres la verdad. Lo sabemos y lo confesamos. Lo sabemos, lo confesamos aquí entre hermanos, pero también debemos confesarlo afuera. Tú eres el todo para todos. Tenemos que tomar la decisión justa, apropiada, perfecta. Acercarnos a quien es nuestro todo. Señor, muchas gracias porque si estamos contigo, porque tú nos escogiste, tú nos elegiste, aguardaste pacientemente, tocaste la puerta, estuviste allí y utilizaste el momento exacto para
para que tuviéramos ya que humillarnos, arrepentirnos y convertirnos de todo mal. Señor, ahora siendo salvos, caminamos contigo como salvos. Siendo ovejas de tu prado, caminamos como ovejas de tu prado. Escuchamos tu voz y queremos escucharla hoy, Señor. Hoy queremos escuchar tu voz para seguirla, para vivir conforme a lo que tú nos dices. Bendita tu palabra hoy. La bendecimos y sabemos que tiene poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias por esta conexión. Gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias por compartir conmigo esta palabra que se titula No defender el pasado. ¿Será que nosotros estamos defendiendo aquello? Y quien defiende, trae. Quien defiende lo que pasó, en cualquier momento puede recurrir a traerlo, porque no fue malo, porque tuvo su gracia, tuvo su cosa. Así que como fue bueno, vamos a traerlo. Esto es bíblico. Vamos a Isaías 43:25 y vamos a ver qué dice el Señor por medio de Isaías y por medio de otros pasajes de otros libros acerca del pasado. Y el pasado, todos tenemos pasado. Ahora, ¿qué debemos pensar acerca del pasado? Tenemos que reivindicarlo, tenemos que preservarlo, traerlo. Pues dice Isaías 43:25 algo que nos debe poner muy claro sobre el pasado. Y estamos hablando del pasado sin Cristo específicamente, porque con Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y lo digo porque siendo nuevas criaturas, muchas veces queremos defender lo de la vieja criatura, la vieja naturaleza. Ponderarlo, y vuelvo y repito, traerlo al presente. Así como es absurdo tratar de salir con los pañales de bebé a la calle, porque eso ya pasó, así mismo o peor nos podemos ver cuando queremos traer lo del pasado, lo que ya es inútil para nosotros, y colocarlos en el presente. Dice Isaías 43:25. Yo soy el que borró, repito. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Aquí hay algo interesante. ¿Cuándo fueron las rebeliones? En mi pasado. En mi pasado sin Cristo. En mi pasado sin que Él fuera la cabeza. En mi pasado cuando la carne dominaba. Y aquí también me gusta cómo termina este versículo, con palabras que deben calificar lo que es mi pasado. Dice al Señor aquí en Isaías 43:25 en sus últimas palabras, y no me acordaré de tus pecados. Que resulta que estoy defendiendo el pasado y el pasado fue el recipiente donde yo coloqué mis pecados. Así que si yo defiendo mi vida pasada, estoy defendiendo implícitamente los pecados que coloqué en mi pasado. ¿Lo habíamos visto así? ¿Lo habíamos considerado de esa manera? Pues si no, entonces estamos en contra, estamos llevando un pensamiento contrario a lo que el Señor nos dice y que Él ha decidido. Él borró nuestras rebeliones, las que hicimos en el pasado, y decide no acordarse de esas rebeliones, esos pecados que colocamos en un tiempo pasado. ¿Por qué defender el tiempo donde yo pecaba, donde me equivocaba, donde no dejaba que el Señor me gobernara, donde ni siquiera tenía su espíritu? Es más, ¿por qué defender un pasado donde yo no era salvo? ¿Por qué defender los tiempos donde yo estaba viviendo como condenado? Porque si moría en esos tiempos, en mis pecados, el resultado era condenación. Es más, gracias al Señor que eso ya pasó. Es más, miren, yo considero tanto esto acerca del pasado que yo no creo en los viajes al pasado, no lo creo. Pero si fuera así, si yo pudiera volver al pasado, no sería para recordar y vivir, para vivir de nuevo. ¿Sabes qué? Yo creo que si yo volviera al pasado, yo destruiría un montón de cosas que hice y las haría bien. O sea, si quisiera volver al pasado para no hacer muchas cosas que hice, ¿no? Para no cometer los mismos errores, para no caer en las mismas rebeliones, es porque obviamente no estoy de acuerdo con lo que pasó y no lo puedo defender ahora. Ahora, cuando
El Señor habló a través de Isaías en el libro, el capítulo 43, versículo 25. Venía un contexto muy interesante que debemos ver en los versículos anteriores. Así que vamos a Isaías 43, del 16 al 19. Isaías 43, del 16 al 19. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como un pábilo, quedan apagados. Bien, aquí el Señor mostrando toda autoridad sobre su creación. El que derrumba lo que haya que derrumbar, incluyendo pasado, nos dice acerca de nosotros. El Todopoderoso, que si abre camino en el mar, es porque, pues vamos a poner el caso del Mar Rojo. ¿Por qué abrió el Mar Rojo? Porque había algo que tenían que dejar atrás. Lo suyo, su pueblo, el Egipto que tenían que dejar atrás. Si Él levanta, es para que lo que levanta Él, nosotros lo honremos, levante la nueva vida que nos da. Pero si algo lo lleva a fenecer, si algo lo llega a apagar, es porque tiene que estar apagado. Y por eso, con esa autoridad, el que hace nuevas todas las cosas, nos dice en los versículos 18 y 19 de Isaías 43, repito, en Isaías 43, 18 y 19, palabras que ya hemos escuchado otras veces, que hemos meditado otras veces, pero vamos a ponerlas en el contexto de, ay, cómo me gusta defender el pasado. No, en mi pasado era chévere. El recipiente de pecado que teníamos pudo tener cosas divertidas, pero cuidado con ponerle colores agradables y maravilloso, y cuidado, defender el pasado para menospreciar el presente con Dios. Así que Isaías 43, 18 y 19 nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis, traer a memoria las cosas antiguas. Es que yo puedo traer las cosas cuando las tengo aquí en mi memoria. Dice el versículo 19, he aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El problema es que cuando me la paso defendiendo el pasado y trayéndolo al presente, porque el pasado fue tan maravilloso que yo quisiera traer, estoy negando las cosas nuevas que hace el Señor. Estoy negando la nueva vida que me da. Estoy comparando lo que yo hice, y aquí es donde caemos en el absurdo. Si hiciéramos una competencia entre lo que yo hice y lo que yo hago, a lo que Dios hace, ¿quién ganaría? Obviamente la respuesta se cae su peso. El Señor siempre, siempre el Señor, porque Él es omnisciente, Él sabe todo. Él comprende la perfección y comprende todo lo malo de las cosas que nosotros consideramos buenas. Y porque Él es puro. Es más, los días pasados el Señor, a diferencia de nuestros días, no son los días donde se fueron acumulando todos sus pecados. Por eso el Señor no peca, contrario a nosotros. Esa bolsa de pecados que está en el pasado y queremos traer al presente, por supuesto que no. Cuando queremos defender el pasado, como que ese tiempo sí y este ahora no, estamos negándolo a Él. Es más, que todavía somos imperfectos, pero en esta imperfección que somos nosotros, Él está trabajando arduamente, está haciéndolo por amor a nosotros, porque Él no pierde, porque Él no deja de ser. Dios no deja de ser porque yo no vea. Dios no deja de ser porque yo no me decida ser. Dios no deja de ser porque yo no me esfuerzo en ser lo que Él quiere que yo sea. Pero sí mira con misericordia y con dolor que nosotros nos perdamos un presente y un futuro, e incluso una eternidad, por tener nuestros ojos puestos en Sodoma y Gomorra ahí ardiendo en todo ese recipiente de pecados, porque lo ponemos como algo maravilloso. Que aprendimos, que hubo cosas, sí, pero cuidado con defenderlo dándole atributos que no tiene. Hubo cosas maravillosas en mi pasado, pero no puedo defenderlo como que fue mejor que el presente, sobre todo cuando en Eclesiastés 7, versículo 10, el Señor nos habla también del pasado y cómo a veces lo vemos equivocadamente, todo tiempo pasado. Dice Eclesiastés 7:10, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Y por qué no somos sabios? Porque nuestra mente hace de esos tiempos pasados lo que a nuestra carne le interesa.
Repito, porque nuestra mente trae de esos tiempos pasados lo que a nuestra carne le interesa. Es como aquel que se acuerda de las noches de farra, pero no de los amaneceres de resaca. Como aquel que se acuerda de las aventuras con otras personas y no del terror que le causaba o las consecuencias que le causaban esas aventuras. Como aquel que se acuerda de lo que robó, pero no cómo tuvo que huir, cómo tuvo que avergonzarse, cómo se expuso por lo que robó. Por eso cuidado con el pensamiento pasado, porque el pensamiento pasado hay mucha carnalidad. Primero, ¿por qué? Porque la carne anhela lo que antes tuvo. Y porque el Espíritu nos dice, mira el presente, no te acuerdes de las cosas pasadas, mira a Dios haciendo cosas nuevas, como dice en Isaías 43, pero no lo van a ver si estás acordándote de las cosas antiguas. No, los tiempos pasados no fueron mejores. ¿Mejores que mi presente con Dios? Los tiempos pasados sin Dios jamás pueden ser mejor que mi tiempo presente con Dios, con el Señor. Vamos a Efesios 2, del 1 al 6. Y una carta escrita a los Efesios por un hombre que tuvo un pasado sin Cristo, que lo consideraba como basura, y un presente donde no es que antes era basura porque yo me la pasaba mal, no la pasaba humanamente hablando bien. Y recordemos que muchas veces él escribió esto de cárceles o después de recibir azotes y persecuciones. Su presente no era como el más favorable para el mundo. Pero Pablo no solo tenía presente, no solo tenía claro qué había dejado atrás, sino qué había dejado atrás su gente y se lo enseñaba a ellos. Dice Efesios 2, del 1 en adelante. Pero que había dicho hasta el 6. Bueno, vamos a ver hasta dónde le vamos leyendo. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí abro paréntesis, ¿no? ¿Por qué estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Porque nuestro pasado, y ese pasado que le ponemos escarcha para que brille como si fuera una estrella, había muchos delitos y pecados. ¿Y cuál era el resultado de ese pasado con delitos y pecados sin haber sido lavados por Cristo, sin haber sido perdonados? Condenación. Y por eso sigue diciendo el versículo 2 de Efesios 2, en lo cual anduvisteis en otro tiempo, en el pasado, ¿no? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí hay algo interesante. En el pasado estábamos siguiendo delitos y pecados, transgresiones y rebeliones. ¿Por qué? Porque seguíamos la corriente de este mundo. Por eso es que este mundo a veces nos dice, pero antes eras chévere, antes eras cool, antes eras mejor. Y cómo el mundo nos quiere volver al pasado. Pero también recordemos que seguíamos nosotros la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, en otro tiempo nosotros seguíamos aparentemente al mundo, pero más bien al que, así como Titiritero manejaba al títere, que es el mundo, a Satanás mismo. O sea, nuestro pasado sin Cristo era el actuar influido por el mismo príncipe de las tinieblas, por Satanás, colocando sus planes en el mundo, y nuestra carne que también lo seguía, porque al final de cuentas era el contubernio, la conspiración destructiva entre diablo, mundo y carne. Recuerden que el problema para el señor de las tinieblas, para el enemigo de nosotros, es que si ya nuestra carne ya muere y somos guiados por el Espíritu, ya lo que pasa en su mente, que él coloca en el mundo, ya no opera en nosotros, porque ya no somos hijos de desobediencia, sino de obediencia al Señor. Y seguimos, y miren cómo sigue hablando el pasado. Efesios 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese éramos nosotros en otro tiempo, en el pasado. No estamos hablando de viajes al futuro, no. En este universo, en el pasado,
nosotros vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne. Ahí es donde digo que había ese triunvirato terrible, ¿no? Diablo, mundo, carne. Diablo maquinando, el mundo siendo el títere del príncipe de las tinieblas y la carne diciendo, Señor, sí, Señor, lo que usted diga. Ese contubernio era terrible, conspiraba contra, ¿sabes qué? Contra nuestra salvación. Porque al final, ¿para qué servían tanto diablo, mundo y la carne sin el espíritu? Para alejarnos, impedirnos la salvación. Por eso, yo cómo voy a defender un pasado donde estaba perdido, cómo voy a defender un pasado donde yo seguía la corriente del mundo, cómo voy a defender un pasado que era escrito por el príncipe de las tinieblas, por Satanás. No lo puedo defender. Más, gracias, Señor, que me permitiste sobrevivir, porque allá me hubiera podido quedar, allá me hubiera podido perder, allá me hubiera podido estancar, allá hubiera podido morir. Yo no voy a defender el tiempo que a mí me estaba haciendo daño. Yo no voy a defender la vieja vida que a mí me estaba llevando a destrucción. Más bien voy a exaltar al Señor que puso un alto, y que lo vemos aquí a partir del versículo 4, Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, repito, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, abro paréntesis, en el pasado, nos dio juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, cuando Él hizo un alto. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A quién más le voy a decir algo? Si hay algo del pasado que yo tengo que defender, es el momento en nuestro pasado donde Él nos dio vida juntamente con Cristo. Así como el pueblo de Israel no celebra los días de Egipto, sino la Pascua, y al haber cruzado el Mar Rojo, la Pascua que los salvó a ellos por medio de la sangre que marcaba las puertas. Si algo yo tengo que defender de mi pasado, fue el momento en que el Señor me rescató. Punto. Punto. El momento en que pasó la página, esa escena bisagra, ¿no? Donde pasamos a otra cosa. Eso es lo que yo debo defender. Lo que fue antes de que Él me rescatara, ya no lo voy a defender como gran cosa. Por eso concluyo antes que oremos. Recordemos, ese pasado que defendemos, ese pasado sin Cristo, fue el tiempo donde se concentraron nuestros delitos, nuestros pecados. Fue el recipiente de donde colocamos todas esas acciones sin Cristo, y por ser sin Cristo, fueron malas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra hoy. Y llévanos a meditar qué pensamos en nuestro pasado. Sí, aprendimos cosas. En el pasado, incluso sin Cristo, conocimos mucho a la pareja, tuvimos a los hijos, bendito por eso. Pero de allí a querer defender el pecado que vivimos en ese tiempo, el querer traerlo como algo bonito, a veces hasta lo contamos como la anécdota simpática a nuestros descendientes. Y puedo contar las anécdotas de mi pasado como advertencia, y no para defenderla, no para que la anhelen, porque cuando yo muestro con tanto entusiasmo lo que estuvo mal, puedo sembrar en el corazón de las personas el querer hacerlo. Ahora, no es lo mismo cuando Pablo, que él hablaba de su pasado, pero para leccionar, para advertir y para decirle, utilizando el recuerdo de su pasado, para decir, todo esto lo estimo como basura. Todo esto para mí es basura, porque a mí el presente, mi futuro y mi eternidad es Cristo Jesús, mi Salvador. Y si de algo me voy a alegrar y defenderme en el pasado, fue el momento en que en el pasado tú me sacaste de la paga del pecado, que era la muerte, y me diste como dádiva la salvación en ti. Porque arrepentido de mi pasado y convertido a la nueva vida, soy salvo. Señor, gracias por esta palabra que bendecimos en nombre de Jesús. Amén.